zozobra en los mercados y más que nunca hay que entender lo que son los mercados y lo que significa estar invertido a largo plazo. Porque la volatilidad de corto a veces nos puede nublar la vista y nos puede llevar a caer en emociones muy perniciosas para nuestro recorrido como inversores y para nuestro portfolio, por supuesto. Vamos a ver hoy 6 gráficos que todo inversor tiene que tener claro y que a mí, entre otras cosas, me cambiaron la vida. Arrancamos, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como digo, lo hacemos con 6 gráficos que es fundamental entender y más en momentos de correcciones, en momentos de mercados bajistas, porque nos van a aclarar, como siempre, el horizonte. El primero de todos, va a ponerlo en grande para que veáis un poco, esto es el S&P 500 ajustado a la inflación, incluyendo dividendos, en el muy largo plazo. Fijaros qué interesante escala logarítmica, como hay que verlo, desde el año 1900, es decir, he cogido, bueno, pues prácticamente 120 años, y fijaros cómo siempre hay una razón para ser pesimistas, ¿verdad? Pues tenemos guerras, ahí lo veis, ¿no? Lo marcamos en negro, un montón de guerras, periodos de estanflación, ahí veis por ejemplo la década de los 70, ya sabéis, con esa crisis del petróleo, tenemos ahí la era de Reagan, el Black Monday, ¿verdad? Año 1987, cuando nosotros nacimos, la burbuja.com, la gran crisis financiera, el fin de la Guerra Fría, guerras mundiales, es decir, hay siempre motivos, y motivos gordos, para ser muy pesimista y para creer que el mundo va a acabar. Sin embargo, fijaos la tendencia a largo plazo. Creo que es más que evidente, ¿no? Mínimos y máximos crecientes. Los mercados, en este caso los índices sobre todo, aprovechándose de las economías de escala, cada vez se producen más bienes y servicios, se hace más eficiente los procesos productivos, avanza la tecnología, van a subir a largo plazo siempre. Siempre, ¿verdad? Además, sobre todo, cuando hablamos de índices, que son cestas darwinianas, ¿no? Echan a los malos y cogen a los buenos. Por lo tanto, como digo, a largo plazo, a pesar de que tengamos catalizadores incluso apocalípticos, hemos visto, como digo, guerras mundiales, que se dice pronto, guerras mundiales. Fijaros cómo, si tenemos una escala temporal de largo plazo, estar invertido siempre es buena opción. Ya podemos tener una cartera de acciones, podemos estar indexados a un índice, podemos diversificar, pero como digo, estar a largo plazo en renta variable es apostar al ser humano, es apostar a la evolución del mundo. Por lo tanto, siempre hay que tener eso claro, ¿verdad? Eso sí, en el corto plazo podemos ver fluctuaciones que no nos tienen que nublar, ¿verdad? El horizonte, que es el que veis en esta pantalla. Este gráfico, a veces es importante entenderlo, pararse un momento, mirarlo, leer un poco los eventos que hemos tenido a lo largo de la historia en los últimos 100 años, para que veamos que el ser humano ha pasado por mucho a nivel social, a nivel de conflictos, terrible, y sin embargo la economía, como es normal, pues ha ido evolucionando, y la bolsa, que es el reflejo al fin y al cabo de la misma, aunque cada vez es más termómetro de liquidez, pero al fin y al cabo la liquidez también va muy ligada a la economía, pues va tirando y el ser humano va haciendo más eficiente todo, economía de escala, y por tanto va a ir subiendo a largo plazo. Esto es importante entender, sobre todo en momentos donde el ruido de corto plazo nos nuble la vista y además nos haga pasar malos momentos, ¿verdad? Hay que entrar el estómago y la cabeza para ser buenos inversores. Seguimos con la segunda imagen, como digo, vamos a ver hoy 6 que hay que tener claras. Vamos a ponerla en pantalla para un poco entender lo que es la inversión y lo que nos puede dar el mercado a largo plazo, ¿verdad? La volatilidad, con la que estamos viviendo en estos momentos, este mercado bajista, este 2025, que está siendo tremendo, la volatilidad, a diferencia de lo que podemos pensar, es nuestra amiga, no es nuestra enemiga, y hay que verla así. Vamos a ponerlo en grande para que veáis esta imagen que me parece también brutal. Fijaros, son los rendimientos que hemos tenido en S&P 500, pues en este caso desde 1928, ¿verdad? Pues barras que tenemos en la parte del diagrama es cuando hemos tenido mercados alcistas, barras por la parte de abajo, mercados bajistas. Pero los puntos rojos son los drawdowns intradía que hemos tenido. Es decir, ha habido muchos años que hemos tenido pues subidas del 20, del 25, del 30, del 30%, ahí lo veis, pero que durante el año tuvimos caídas del 5, del 6, del 7, del 10%. Eso es volatilidad dentro de un año que luego ha acabado de forma muy positiva. Aquí diferenciamos de nuevo entre el corto plazo, volatilidad, ruido, ¿verdad? Decía Benjamin Graham que el mercado es esquizofrénico a corto plazo y no le faltaba razón, y en largo plazo, como a pesar de esas fluctuaciones tendemos a ir en favor de esa tendencia. También gráfico
para detenerse y mirar un poco, cómo hemos cerrado el año, pero el drawdown que en esos años pudimos llegar a tener. Y es sorprendente ver cómo hemos cerrado algún año pues con performance del 15, del 20%, muy por encima de la mediana. Sin embargo, en esos propios años ya vamos a tener correcciones del 10%. Claro, esto es el renta variable. Variable, ahí está la palabra, ¿no? Que varía la fluctuación y por eso tenemos que estar acostumbrados a este ruido de corto plazo, pero nunca olvidar lo que es la inversión en renta variable a largo plazo. Saber distinguir esto es crucial, bien, sobre todo para los más jóvenes. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando, son 6 en total. Vamos a acabar además con la última de Ray Dalio, que es, creo que a nivel geopolítico también muy interesante. Pero antes de todo, centremos un poco en los mercados. Va a ser un vídeo yendo al grano, pero que, insisto, luego quiero que me lo pongáis también por los comentarios, a ver qué os parece todo esto. Sobre todo porque creo que son 6 gráficos que todo inversor, está empezando o no, tiene que tener muy claro. Vamos a ponerlo en grande también, para que veáis aquí lo que es un mercado bajista y un mercado alcista, ¿verdad? Fijaos para también que veáis un poco la duración de los ciclos, que esto es muy importante. Ahí tenéis los bull y los bear, bull en azul, los bear en amarillo o naranja, y ahí tenéis un poco el promedio. Desde también la segunda Guerra Mundial, bueno, desde más o menos la década de los 40, el promedio de un bull market en tiempo ha sido de 4,4 años y el performance del 155%. Ahí lo tenéis, ¿eh? Y el del mercado bajista en tiempo ha sido de un año, de 11,5 meses, ¿vale? Lo que suele dar el mercado bajista en promedio, y la caída acumulada del 30%, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia entre lo que es un mercado bajista y alcista, y que hay que tener paciencia siempre en los mercados alcistas, que insisto, suelen durar 4 años. Además, curiosamente, esto es un poco la media de los últimos casi 100 años, pero con las nuevas políticas no convencionales de inyección de liquidez se está tendiendo a extender el ciclo. Ahora mismo los mercados alcistas tienden a durar más y los mercados bajistas tienden a durar también algo más. Bien, pero no en precio, es curioso, se está extendiendo en tiempo. Esto es un estudio también, la tesis que hicimos en Trading Pro. Por ejemplo, el último mercado alcista duró desde el año 2008, bueno, desde la caída que tuvimos en 2009 más o menos, hasta prácticamente el 2020, eso que fue un factor exógeno del COVID-19, pero un mercado alcista muy largo en tiempo y también extenso en precio, ¿no? Es decir, creo que desde el 2008 y la existencia de los quantitative easing, ¿verdad?, las políticas no convencionales de bancos centrales se están extendiendo más el ciclo, ¿verdad? Tanto en bursátil como económico, cuidado, ¿eh? Por lo tanto, bueno, estas medidas que hemos tenido de bull market dura 4,4 años, quizás si ponderamos los últimos 20 años, vamos a tener podrán tener mercados alcistas más extensos, ¿no? Quizá de incluso 8 o 9 años, ¿no? Como digo, una vez tengamos un bear market, una corrección del 20-30%, es una oportunidad tremenda para comprar bolsa. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El hecho de que vengan correcciones en los mercados, como la que tuvimos en el año 2000 con el COVID, como la que tuvimos en el 2008, como la que podemos estar teniendo ahora. Yo creo que el 2025 será un año donde posiblemente veamos un bear market. De hecho, el Nasdaq está cerca de entrar en el mercado bajista, si entendemos como mercado bajista caídas de más del 20%, que a mí particularmente es una definición que no me gusta mucho, pero bueno, creo que está más o menos aceptada. Pues siempre es una oportunidad muy buena para ir incorporando posiciones, añadiendo, comprar en rebajas, de cara a coger un bull market que, como digo, son mucho más extensos, tanto en tiempo como en performance, evidentemente, ¿no? Y todo esto dentro de ese primer gráfico que hemos visto, de una tendencia alcista de largo plazo que va dejando mínimos y máximos crecientes y que, si aprovechamos un poco el interés compuesto, va a dejarnos la posibilidad de formar un patrimonio privado brutal y, bueno, tener una jubilación como nos merecemos todos, ¿verdad? Con ello, siempre digo que la inversión es a día de hoy obligada para todo el mundo. Todos tienen que tener conocimientos básicos financieros para poder construir su portfolio, para tener una planificación financiera adecuada y, una vez se jubile, pueda complementar la escasa transferencia pública que nos va a llegar con un patrimonio privado que nos, como digo, nos haga tener unos estándares de vida buenos cuando más lo necesitamos, cuando más delicados somos, que es en la jubilación, y todos nos merecemos eso. Y la educación financiera, cuando antes, mejor. Antes nos lo va a dar y antes vamos a poder aprovecharnos de estos conocimientos para generar ese interés compuesto, ¿no? Aquí tenéis gráfico también para detenerse y mirarlo bien. Vamos con el siguiente gráfico. Insisto, en este pequeño retrato que hacemos de la inversión o planificación financiera importante, además en momentos de volatilidad. También muy interesante este gráfico para que veáis un poco el performance agregado de los diferentes sectores. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Fijaros qué interesante, aquí lo veis, como los rates en este siglo han sido los que de media más rentabilidad han dado.
bueno, inversión, ya sabéis, en fondos inmobiliarios. Luego el high yield, evidentemente, esto es de bastante riesgo. A ver, aquí riesgo y rentabilidad, ya sabéis que es como una goma, ¿no? Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Cuanto menos riesgo, menos rentabilidad. No, small caps, a mí es, a nivel de pasivos, lo que más me gusta, estar expuesto a small caps. De hecho, creo que hay una oportunidad brutal en pequeñas compañías. También tenéis mercados emergentes. Ahí lo veis, por ejemplo, nosotros estamos en China, ya sabéis que hemos contado muchas veces en Trading Pro. SP500, esto es en términos reales, este es contando la inflación, ¿vale? Que bueno, pues si en términos nominales estamos cerca del 8, en términos reales, pues cerca del 6, que no está nada mal. Ahí veis también el típico fondo mixto, 60-40, 40-60, bonos, bueno, en general también el ladrillo. El ladrillo, comprado una vivienda como activo real, tiene una carga impositiva muy alta, pues eso también evidentemente castiga mucho la rentabilidad. Además, bueno, la inversión en vivienda a través de comprar una propia casa, ladrillo que llamo yo, pues tiene claras desventajas frente a la renta variable, también de liquidez, sobre todo también de spread de entrada, y bueno, pues tiene alguna ventaja como la posibilidad de hipotecarse, de endeudarse, apalancarse, pero otras ventajas. Algún día vamos a hacer un webinar hablando un poco de por qué invertir en renta variable o por qué invertir en ladrillo, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis un poco para que veáis también cómo se puede diversificar, ¿no? Cuando hablamos de inversión a largo plazo, hemos sobre todo centrado el tiro en el SP500, que es sobre todo de lo que tenemos mejor track record y podemos sacar mejores estadísticas, pero no hace falta poner todos los huevos en la misma cesta y estar 100% invertido a Estados Unidos, porque, bueno, puede pasar lo que sea. A día de hoy tenemos alguna otra opción como el MSCI World para diversificar también de forma geográfica, o podemos hacer una cartera también con una cesta de acciones que nosotros podamos saber identificar en base a patrones fundamentales, en base a patrones técnicos, que esto es lo que enseñamos precisamente en la academia de Trading Pro. Todos los que estéis interesados, ya sé que nos podéis visitar www.tradingpro.app y ahí va a encontrar todos la docencia, todos los programas educativos que tenemos. Y por supuesto, pues se puede también, no lo hemos querido meter, pero activos reales. Aquí no he querido meter Bitcoin porque tiene muy poco histórico, pero desde luego es una opción muy interesante para poner algo, un porcentaje de nuestro portfolio, ya en base al perfil de riesgo, pues más o menos. El oro, por supuesto, commodities, podemos estar en una década interesante, mercados emergentes, cesta de acciones, bueno, como hemos comentado, algo de trading. Creo que en función ya del perfil, cada uno debe asignar más o menos a cada parte, pero aquí tenéis, bueno, para que echéis un vistazo rápido, un poco el performance de este siglo, y ahí ya tenéis un poco una idea de dónde podéis meter más o menos o cómo diversificar. Creo que es interesante, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, vamos ya un poco al ciclo, como yo llamo ya, de la neuroeconomía, ¿no? También fijaos que interesante, vamos a ponerlo en grande, también para que intentéis decirme en qué parte estamos ahora mismo, ¿no? De mercado. Decía, bueno, pues varios grandes inversores lo han dicho, que los mercados se construyen en momentos de enorme pesimismo, se desarrollan con escepticismo y mueren con euforia, ¿no? Y creo que es muy claro en este ciclo de las emociones de mercado, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis el optimismo, o sea, cómo crece siempre con la desesperanza, con la depresión. Hay esos momentos de construir posición, decía Warren Buffett también, ¿no? Siempre hay que vender en euforia y comprar en miedo, y creo que es más que evidente, es el sentimiento contrarian que se llama, y es un poco cómo se va construyendo los mercados, ¿no? Como siempre, el suelo se hace en momentos de mayor pánico. Cuando veáis a los medios generalistas, ¿no? Medios financieros, hablar de apocalipsis financiero, ahí es cuando hay que comprar. Por ejemplo, nosotros estamos comprando en China porque parecía que se acababa el mundo, ¿no? Quiebras de promotoras, crisis inmobiliaria, salpicaba la banca en la sombra. Bueno, parecía que se iba a hundir China y, bueno, pues yo en ese momento, y lo he dicho claramente, momento de entrar, momento de comprar China, ¿verdad? Bueno, esto también a nivel técnico se llaman acumulaciones, ¿no? Que es lo que pasan las manos fuertes para engañar, barrer y construir posición, ¿no? Y luego se va construyendo, como llamo, el escepticismo, ¿no? El mercado alcista se va construyendo, se va desarrollando con todo ese tiempo, porque no está muy claro, la economía no acaba de arrancar, hay estímulos por el lado monetario, estímulos por el lado fiscal, ahí ya empieza a entrar cierto FOMO, va desarrollándose el mercado alcista, esto a lo largo del tiempo, hemos visto que por lo menos 4 o 5 años, y va llegando, la gente se va endeudando, se va apalancando, va llegando la euforia, o el FOMO, famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, y ahí es cuando empezamos a ir finalizando el mercado alcista, como decía, que siempre muere con el sobreoptimismo, ¿no? Cuando hay mucha euforia, como decía el propio Warren Buffett, el gran value investor de la historia, bueno, ahí es cuando hay que empezar a vender o por lo menos a deshacer posición, ¿no? Y como digo, no sé en qué fase creéis que estamos ahora, lo podéis poner en los comentarios, por supuesto abrimos un debate sano. Y vamos a acabar con la última imagen, la ponemos en pantalla, que es el ciclo también de Ray Dalio. Su último libro, es que Ray Dalio
ha sido un inversor que ha estudiado mucho los ciclos económicos, la historia también de los imperios y, bueno, pues desarrolló una imagen que ahí me gusta bastante, ¿no? Porque creo que además acerca mucho a la situación actual, donde podemos estar muy cerca de un gran cambio de orden mundial. Y no estoy exagerando, ¿eh? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, también lo podemos debatir, por supuesto. Y bueno, pues creo que muy interesante aquí, nuevo orden. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Es un nuevo orden donde primero hay un desarrollo de paz, de prosperidad, donde el poder, el establishment económico-político además se alinea, ¿no? Con lo que quiera la sociedad. Luego se empieza a endeudar mucho, a tirar de la deuda, ¿no? Esto lo conocemos todos más que de sobra. Antes hacía senioraje, ¿verdad? Ahora es literalmente darle a la impresora. Y ahí es cuando se toca el techo y empieza a haber pues esa espiral de deuda que veis por ahí, se empieza a imprimir dinero, se empieza a imprimir crédito. Ahí empieza a haber revoluciones, incluso guerras. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿A que nos suena todo esto, verdad? También hay reestructuración política, fijaos la polarización que hay ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Estamos viendo esos auges de populismos en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? Lo que está pasando en muchas partes y luego ese nuevo orden mundial. Aquí está, el último gran ciclo de orden mundial arrancó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el Imperio Británico y nació el Imperio de Estados Unidos y... bueno, estamos en el año 2025, es decir, fijaros, ha durado pues, prácticamente 75 años y ahora podemos estar cerca, quizá pasen 5, en 10, pero cerca de este gran ciclo y que vayamos a un nuevo orden mundial. De hecho, el propio Donald Trump creo que está buscando ese cambio de orden mundial. Quizá aquí el protagonista sea China, sean los BRICS, veremos, pero desde luego todo parece, por esa espiral de deuda en la que hemos entrado, cómo se recurre a la impresión de dinero. Lo estamos viendo en Estados Unidos perfectamente. El propio Elon Musk es muy consciente de todo esto y lo sabe. Bueno, y el propio Putin ha criticado mucho a Occidente por eso. Y bueno, pues como se crece con base a deuda, claro, es que las cosas, la estructura, la raíz no es algo, no está bien plantada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente orden mundial. Desde luego, Estados Unidos quiere reindustrializarse. China, por su parte, quiere fomentar la demanda interna, es decir, cambiar un poco los roles, que China deje de ser el gran fabricante del mundo a ser un gran consumidor, Estados Unidos deje de ser un gran consumidor y pase a ser un gran productor, y esto, claro, dejará el dólar, vamos a ver en qué lugar, porque, claro, el dólar, para ser divisa hegemónica, tiene que, bueno, ser parte de un país que exporte muchos dólares, por lo tanto que importe muchos bienes. Todo esto está cambiando, insisto, estamos ante cambios históricos que quizá lleguen, insisto, en 2030, esa famosa Agenda 2030, veremos si en la siguiente década, pues de luego son momentos que saldrán en todos los libros de texto. Y vamos a la pregunta, ¿en qué fase del ciclo, insisto, por esta estructura de Ray Dalio, os recomiendo mucho su último libro, por cierto, se llama Nuevo Orden, ¿creéis que estamos? Lo ponéis en los comentarios, por supuesto, os voy leyendo y os contesto a todos. Amigos y amigas, os mando un fuertísimo abrazo. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradecemos, por supuesto, que dejéis el like y compartáis el vídeo en redes sociales. ¡Un besazo! ¡Chao! El sector de la inteligencia artificial está cambiando el mundo de la inversión. ¿Sabías además que el sector de la energía y las commodities está muy correlacionado? ¿Que subirá más el petróleo, el oro? ¿Cuánto se necesita para vivir del trading? Todo ese tema y muchos más los veremos en los webinars gratuitos que damos en Trading Pro. Hay plazas limitadas. Solo tenéis que registraros en el link de descripción o en la caja de comentarios y apuntaros, no paréis plaza. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.